Hola a todos y todas. Estamos en la sesión 5 del curso de programación segundo módulo. Y como ya saben, hemos estado viendo cómo trabajar con la creación de clases y sus distintas características. Lo que vimos en la semana pasada o en la clase pasada fue crear animaciones en Canvas. Y para eso nos valimos del concepto de herencia de clase para poder desarrollar algunas cosas reinteresantes como una clase padre para la interfaz que contenía toda la arquitectura de cada animación y una clase hija que contenía la animación particular. Lo que nos llevó a profundizar en esta ocasión es que además de la creación de clases y todo lo que ya sabemos, existen lo que se llama los métodos mágicos para las clases, que básicamente es lo que observamos que existían algunos métodos o funciones asociadas que era doble guión, algo y doble guión. Se implementaba algo. Y esto es súper potente porque nos va a permitir introducir operaciones entre objetos en la misma sintaxis que Python dispone. Y para hacer eso, para ver que esto funcione, vamos a hacer una introducción con algunos ejemplos de test unitarios, un ejemplo práctico, para finalmente llegar a nuestro objetivo, que es lograr una simulación. Que una simulación es una, en este caso va a ser una animación que va a simular un fenómeno físico, ¿no? Y el fenómeno físico es la órbita de la Luna en torno a la Tierra. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es que, hasta el momento, tenemos una de las interfaces gráficas que tiene la Tierra en una parte y la Luna, y gira en un sentido. Pero pasa de que si nosotros movemos la Luna más cerca o más lejos, para allá o para allá, el fenómeno real de eso, el efecto de eso, va a ser si está muy cerca, la luna va a tender a caer. Y si está muy lejos, la luna va a tender a generar una órbita bastante grande. ¿Ya? Que es distinto a tener una órbita completamente circular y constante en distintas distancias. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué quedamos en la clase pasada para continuar con lo de... Ok, ok, ok. Algunos ajustes. Y- Ah, em, esta cosa todavía no logro moverla. Ay, qué pesado. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el sistema Tierra-Luna, que son dos cuerpos, y la Luna rotando en torno a la Tierra. Ya, para hacer un sistema real, que nos falta la misma rotación de la Tierra, y hay una especie de rotación de la Luna, porque la Luna realmente muestra la misma cara. Y ese efecto, que muestra la misma cara, se llama gradiente gravitatorio, que no está simulado acá. Entonces es como un esbozo de lo que podría ser
la luna orbitando la Tierra. ¿Ok? Y tenemos los botones de control de la interfaz, detener, cerrar, etcétera. Ya, con hasta este punto llegamos en la clase pasada. ¿Alguna duda? Ok, perfecto. No ninguna. Entonces les voy a presentar ahora el siguiente tema, que son los métodos mágicos. Y al ojo lo van a reconocer como los métodos que se implementan con el doble guión, hacer algo doble guión. Los que conocemos son el init, el post-init, ¿qué más? El repr, el str y varios más que implementa data class. Cuando uno decora, implementa varios, además de eso. Podemos hacer una inspección de lo que nos ofrece esto de los métodos mágicos y vamos a conocer el efecto que sucede cuando tenemos esto. Y acá Python underscore methods. Ok. Python magic methods. Hay un montón de artículos que les explican también de qué se trata. Y acá está el new init del... Son métodos de la misma sintaxis que ofrece Python, que cuando uno le implementa alguno de estos métodos en particular, Python va a entender qué uno quiere hacer cuando aplica estos símbolos. Por ejemplo, comparar dos objetos. Para comparar dos objetos, no basta con llegar y ponerle el igual igual, sino hay que implementarle el EQ, que es de equivalente. Y así, hay otros métodos para comparar valores en sentido numérico, como menor que, menor igual, mayor igual, etc. Entonces, estos métodos nos habilitan que visualmente nosotros podamos incluirle, en vez de la llamada de alguna función en particular que haga la operación, escribir el símbolo. Y Python Data Class, acá. em, bueno, acá Python en la documentación le llama Special Methods. Special Method, Special Method Names. Todos los que parten con el doble guión. Y comúnmente se le llama métodos mágicos. Aquí en la documentación pueden ver qué hace cada uno. Y vamos a ver un ejemplo re interesante aplicado a solucionar el problema que es simular físicamente en la órbita de la Tierra y la Luna. Y para eso vamos a necesitar cierto conocimiento. Ok, Numeric Magic Methods y así. Hay un montón. En realidad no vamos a ver todos, sino los que nos van a servir. No es necesario que ustedes por cada clase implementen todo, sino si lo necesitan, implementen. Ya, aquí operadores, operadores como esta operación suma de un objeto con otro se hace posible cuando uno implementa esto. Ah, si uno quiere hacer restar, uno tiene que implementar esto. ¿Ok? Entonces, voy a pegar esto en la guía para que también la tengan, ya que está bien bueno ese artículo. Ahí. ¿Alguna duda como del concepto de método mágico? ¿Todo bien? Súper bien. Ya. Entonces.
¿Qué es lo que vamos a hacer? En el plano cartesiano, o en el espacio cartesiano, si es que estamos pensando en tres dimensiones, nos podemos ubicar en estos tres ejes, X, Y, Z. X horizontal, Y vertical, Z en profundidad. Entonces, si necesitamos ubicar cualquier punto en el espacio, podemos describirlo como una posición en X, una posición en Y y otra posición en Z. Y si eso lo extendemos para que se cruce, a ver, ok, el punto que junta esas tres coordenadas, como esto se llama vector. ¿Ya? Y se dibuja en general como una flechita. Vector a X y Z. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Yo tengo la duda de por qué el Z está ahí arriba, el punto de está ahí arriba. Lo que hago, pero se ¿Cómo? junta Se te con el escucha, X. se te escucha súper mal. Por- Ahora, ahora sí, ahora, ya, bueno. No, lo que pasa es que tenía la duda del Z. Ya, ok. entiendo que el Z es la que está diagonal, ¿no es cierto? En la Ya, pero el profundidad, punto que como está, si, imagínate como si esto fueran tres dimensiones. ya. Entonces, ese sería el punto verde, El ¿ya? punto verde es el Pero ¿por vector. qué? Sí, pero ¿por qué ahí está juntándose con X y también con Z si lo habíamos dibujado más centrado? No, Es esa es la que, parte que no es que caché. es como una diagonal en las tres caras. Es como, no es en la diagonal yendo de Y y X, sino es la diagonal de X, Y y Z. ¿Ya? O sea, esto aquí, este es al nivel de Z. Era rojo. A ese nivel de Z, lo sube, mira para arriba y también lo cruza con el nivel del X. ¿Ya? Ah, pero lo cruza diagonal. Sí. O sea, es Ah, difícil verlo así en un plano porque es 3D, pero claro, en general, espacialmente, es eso. ¿Ya? Entonces, ok, esto es un vector. Y vale. pueden haber vectores de muchas dimensiones, pero este es un vector que pertenece a tres dimensiones, que se expresa así, a R3. ¿Ya? Ok, vale. Ya. Entonces, es una dimensión por eje. Un eje. Como hay tres ejes, también hay tres dimensiones. Y un vector B, se dibuja o se expresa o se escribe así. Una B con flechita, porque es un vector. Y podemos expresarlo de manera como arreglo o de manera vectorial o matricial. Así. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que saber de un vector? Que tiene tres características importantes. Tiene dirección, tiene sentido y tiene una magnitud. ¿Qué sería la dirección?
La dirección es la inclinación de la línea. Esto que le estoy enseñando se pasa en varias sesiones de física y álgebra. Pero estoy haciéndole un resumen en lo posible, lo más sencillo, para poder entender el problema que queremos abordar. El sentido es la flechita. ¿Hacia dónde va? ¿Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? Para lo profundo, para acá. Magnitud es un valor que pertenece a R, o sea, un número. Y además es positivo, puede ser mayor o igual a cero. ¿Ok? El sentido, Pineda, ¿sí? disculpa, no entendí bien la diferencia entre la dirección y el sentido. Ya, lo vamos a dibujar. Ya. Entonces, pongámosle que en vez de 3 dimensiones tenemos solo 2. Ya. En que el z siempre es 0. ¿Ok? Ujú. Entonces la dirección de un vector va a ser, en este caso, el ángulo. Ah, ok. ¿Qué tan inclinado está? Ok, listo. Y el sentido Y el sentido, en va ese a sentido, ser, ahí sería. va a ser Claro, ya, listo. más. Si vemos otro vector, por ejemplo, acá, vamos a tener otro ángulo y el sentido acá va a ser más, menos. ¿Ok? Tiene que haber un sentido por eje. Ok, Esto suponte en una lista o una tupla de Python lo podemos expresar así, como más uno más uno más uno. Es que todo va para los valores positivos de los ejes. Más uno menos uno es que hay un sentido en X hacia la derecha, en Y hacia abajo, en Z hacia adentro. ¿Se entiende? sí, sí, gracias. Ya. Esos son conceptos importantes a tener en cuenta. Entonces, si mi vector lo puedo expresar aquí así, como X, Y, Z, esto es equivalente a escribirlo como X, la dirección de Y en la dirección de Y, X en la dirección de X, Y en la dirección, el Y tongo, estos se llaman Y tongo, J tongo, K tongo, o sea, el gorrito o gorrito, ¿ya? Y JK en minúscula para poder diferenciarlo. Esto es eje X. Si es más uno es sentido positivo. Menos uno sentido negativo. Es lo mismo, eje Y y eje Z. ¿Ok? Vamos a simplificar. Supongamos que esto es 0. Y tenemos el plano cartesiano. Y tenemos un vector. X0 y 0. ¿Cuál sería el tamaño o magnitud? El tamaño y magnitud se da analizando esto de que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí, Muy bien. Entonces, si es un triángulo rectángulo,
yo puedo expresar el tamaño o magnitud de esto como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Eso ya me supera a mí, pero supongo que sí. Es un triángulo equilátero, o sea, triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Pitágoras. ¿Sí o no? No, sí, sí, yo me acuerdo de Pitágoras, pero como acordarme de cómo se calcula el tamaño, la magnitud, ese tipo de cosas, no. No. Es que cuando uno calcula el tamaño de un vector, es eso. Uno tiene que analizarlo como triángulos. ¿Ok? Ok. Ya. Y uno puede expresar simbólicamente esto como la norma del vector b. Entonces la norma del vector b va a ser, ahora considerando el z, x cuadrado más y cuadrado más el z cuadrado. ¿Ok? Es solo para considerar eso. Entonces, si ponemos forma 1 y forma 2, la forma como directa de definir un vector es como el arreglo x y z. ¿Ok? Pero también hay otra forma, que es la forma normalizada, en que tengo la magnitud del vector multiplicado por el x tongo y tongo z tongo. El tongo en el sentido de que estamos viendo los ejes, ¿ya? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pero estos tongos, estos gorritos, son igual a lo siguiente. El X gorrito es igual a X dividido en la norma del vector. Es igual a Y dividido en la norma del vector. Es igual a Z dividido en la norma del vector. ¿Qué gracia tiene esto? Que esto es un vector unitario. ¿Ya? Que el valor de solo esto, la norma de esto, es igual a 1. ¿Ok? Y eso hace sentido porque aquí todo el peso de la magnitud recae en el tamaño del vector. ¿Ya? Y esto es notación, pero nos va a servir porque son operaciones que tenemos que hacer con vectores. Operaciones. Operación suma. Esto en Python se va a traducir en que tenemos que implementar A. ¿Ok? Y la operación suma consiste en lo siguiente. En el plano cartesiano tenemos un vector ahí y otro vector ahí, B1 y B2. Entonces va a existir un B3 que va a ser B1 más B2. Y ese B3 se va a poder encontrar como la suma directa de los dos vectores ahí. ¿Ok? O sea, son objetos. Son objetos que pueden operar entre sí. Bueno, y también lo mismo para
la resta. Que en Python sería sub o algo parecido a sub. Y también tenemos dos vectores para allá y para allá. B1, B2. Si hacemos B3 es igual B1 menos B2. Lo que cambia acá de B2, cambia el sentido de B2. Es menos B2 ahí. Ok. Y lo que se hace es una suma con el negativo de B2. Y la resta llevaría para allá. Ok, entonces tenemos dos operaciones básicas. La suma y la resta. Ahora, es re sencillo porque es directo. En B1 tenemos x y z de 1. En B2, x y z de 2. Y esto resulta en x de 1 más x de 2, y de 1 más y de 2, z de 1 más z de 2. Y en el caso de la resta, tenemos x y z de 1 menos x y z de 2. Y esta operación va a resultar en x1 menos x2 y 1 menos y2, z1 menos z2. Y estos son números, ¿no? Directos. ¿Ok? Pero esta forma de expresar los vectores es tan potente que se usa prácticamente en todo lo que es análisis físico y fenómenos que existen en el espacio. ¿Ya? Otro operador, el escalador, el escala. Escala. ¿Ya? Que básicamente es multiplicar el vector por un número. Y nosotros lo podemos implementar en Python con el método mágico mul. Y como ejemplo tenemos en el eje cartesiano, tenemos el vector y pongámosle que queremos multiplicarlo 3 veces. O sea, sumarlo 3 veces. Y una suma ya está definida y está ahí. Entonces, si tenemos este b, 3b, b por 3 es ese vector. ¿Cómo lo expresamos en forma algebraica? Así. b igual x y z. B por 3 es igual x y z por 3 es igual 3x, 3y, 3z. Y pasa directo. Esta constante pasa directo a multiplicar a cada uno de los valores. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, entonces lo que estamos haciendo acá, estamos modelando un fenómeno para resolver un problema. El problema es el problema de los dos cuerpos, la Luna y la Tierra. Y para poder describirlo correctamente, una forma, de manera descriptiva, es entender que necesitamos, de alguna manera, un objeto de tipo vector. Objeto vector. ¿Ok? Y teniendo el objeto vector, necesitamos hacer algunas cosas, como expresarlo en forma normalizada. 1. Primero. Lo segundo, operaciones. Segundo. Suma. Resta. Escala. Y así. ¿Ok? Entonces, hay un problema que queremos resolver y los elementos básicos para poder describir el problema de una manera correcta es definiendo este objeto que vamos a llamar vector. Con eso,
ahora vamos a pasar a lo que es código. Programación. Ya. Respóndanse la siguiente pregunta. ¿Cómo verifico que mi código es correcto? ¿Alguien tiene alguna idea? Haciéndole pruebas, ya sea con breakpoint o haciéndole pruebas como de ingeniería, ingresándole datos y viendo qué datos salen. Eso mismo. Ya, una manera más profunda de, de verificar que esto funciona siempre es con lo que se llaman pruebas, ¿ya? Y hay una técnica que se llama prueba unitaria. O unit test. ¿Ya? Y en este caso está perfecto porque vamos a aprender dos cosas que son súper potentes para las técnicas de programación y sobre todo con Python, que es la implementación de estos métodos mágicos que nos van a proveer un uso potente de la sintaxis mediante la implementación de ciertas características especiales a través de estos métodos y vamos a verificar cada una de estas características haciendo pruebas unitarias. Y las pruebas unitarias, aunque el nombre parezca complicado, son muy sencillas. Sencillas. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber lo que está programando y para saber lo que está programando uno tiene que saber cómo probarlo. Y entonces, si antiguamente a lo largo del curso habíamos hecho algunos scripts, esto queda em, cancelado, podemos decir. No queda cancelado, pero es un método de probar cosas, pero no tan profesional. Una forma más profesional es unit test y una serie de, bueno, hay un montón de otras técnicas de pruebas, pero la básica es de unit test. Y vamos a ir por esa ahora. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo lo que les mostré de vectores sucede como en 2 meses de física o de álgebra. No ninguna. Ya. Entonces, vamos por el código. Em, en el directorio clase en vivo. Y acá no hay nada. Ok. Entonces, poetry new vectores. Y con poetry ya sabemos que funcionamos bien. Vectores. Y está ahí. Poetry shell. Ok. Entonces tenemos esto. Y dentro de vectores no hay nada. Dentro de PyProject está el archivo básico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llamar a un archivo primordial primero, que nos va a mostrar, nos va a permitir definir vector. Ok. Entonces voy a llamar a mi editor. Ustedes pueden usar el que gusten. Y le voy a llamar vector.py. Ok, ahí está. Y lo voy a dividir en dos porque mientras en un archivo, en vector.py, voy a ir describiendo la clase, voy a hacer que esa clase esté disponible en el init, ahí, acá, abajito, abajo de esta línea, y lo voy a importar de inmediato. From.vector import y la clase se va a llamar vector. Todavía no existe, me va a tirar error, pero voy a hacer que exista. Entonces, acá
lo primero que voy a hacer uso de data classes para que me facilite un montón de implementaciones. Import data class. Ahí. From typing import. Este es nuevo, no lo habíamos visto nunca, pero sirve para definir temporalmente o definir un tipo que va a existir, un tipo que existe. Import math, ¿para qué? Para cosas matemáticas. Y voy a definir un tipo vector. Direct vector. ¿Ok? ¿Y de qué me va a servir esto? Me va a servir para hacerle typing a la clase. Entonces, ahora voy a escribir la clase. Class vector. X float y float z float. Y aquí le voy a dar un valor por defecto, 0. ¿Ok? Lo primero que voy a implementar es un método property para retornar todos esos ítems como una tupla. Return, return, self x, self y, self z. Y aquí le voy a decir que va a ser una tuple float, float, float. ¿Ok? Así describo que va a entrar. ¿Cómo pruebo esto? ¿Cómo sé que esto está bien hecho? ¿Alguna duda? Consulta, ¿Sí? sí. En la línea 14 estáis definiendo la tupla con llave, como con llave, no con paréntesis. Sí, es ¿Eso, que cuando eso es uno, normal? claro, es que cuando uno usa typing, el tipo Ajá. de dato que va a salir se usa esto. ¿Ya? Podría ser dict, str. ¿Ya? Pero en este caso, como Ah, estoy retornando una tupla, es que las últimas versiones de Python te permiten hacer esto, escribir así. ok. Ah, el primer nombre es el que manda. Sí, Ok. ¿ya? ¿Por qué una tupla? Porque, bueno, son tres elementos fijos. No quiero que varíe. Es eso y ya. ¿Ok? Entonces, ahora que les estaba hablando de... Les estaba hablando de hacer test unitarios, vamos a probar que eso efectivamente sea lo que estoy entregando. Entonces, por un lado, donde está el directorio principal del módulo, donde está PyProject, voy a añadir PyTest. PyTest es un módulo que básicamente me va a permitir hacer una revisión de los tests unitarios y ejecutarlos. Y me va a mostrar lo que hay. Si alguien sabe cómo sacarlo, tuve gajes del oficio. Ahí. Ya, ahí está. Ahí lo añadí. Ok. Entonces acá voy a reemplazar el guión init con un archivo que voy a crear en test. Ahí. Hay un directorio automáticamente creado, test. Entonces no necesito crearlo. Pero sí voy a crear un archivo test vector.py. Y from vector, vectores, import vector. Con eso ya puedo empezar a chequear si me está reconociendo la estructura. PyTest, el limpio, no hay nada, tampoco me reclamó, entonces se importó bien esto. Lo siguiente que voy a hacer, un test. Esto tienen que considerar de que es parte del trabajo. Si no lo hacen, van a tener dolores de cabeza después.
Entonces primero voy a verificar que haciendo una función test vector y le llamamos items. ¿Ya? Lo mejor que pueden hacer ustedes es llamar a la misma función con el nombre de lo que están verificando. Si yo tengo un x.0, 1.0, un 2.5, el vector va a ser un vector x,y. No es necesario ponerle z porque z por defecto ya es 0. Y verifico que assert vector.items sea igual a x y 0. Y la lógica de los test unitarios es eso, que sea algo muy preciso de lo que está verificando y que funcione. Ahí, no hay nada. Ah, ops, este me lo está creando ¿en qué directorio? Test vector. Ahí. Ok. Y acá. Ah, me estoy corriendo aquí. Perdón. cd clase en vivo vector ahí. Poetry add pytest. Pero me va a faltar eso. Pero no tiene nada que ver. ¿Alguien sabe cómo sacarlo? Ajá. Cat pytest. Ahí está, pytest. Y lo corro. Pytest. Ahí está. Ya. Entonces, ahora sí me salió en verde. Y me reconoció que fue aprobado al 100%. ¿Y que fue aprobado al 100%? Una función. Ahora sí quiero ver. Consulta, ¿Sí? sí, disculpa, tanta pregunta. No, está bien. Eh, el PyTest lo estás instalando dentro de tu ambiente de ¿cómo se llama? Del Ay, módulo. ¿cómo se llama? De Poetry, ¿cierto? Sí. Ya, no es una librería más de Python, sino que es como es para probar, O justamente. sea, es una librería extra de Python, pero no está hecha, no está de la biblioteca estándar. Ya, pero no es que, por ejemplo, yo no debí importarlo, entonces, No, no, como que es la súper ejecutas. simple. Claro, se llega y se usa. Ah, Hay otro sistema perfecto, de ya, test unitario que son más hueviados. Pero este, si te metes acá, PyTest, se llega y se usa. Y te dice, solamente escribe las funciones iniciando con test. Y te entrega este reporte, perfecto, básicamente. ¿Ok? perfecto. ¿Y cómo puedo saber qué tipo de cosas está probando o prueba específicamente la función que yo definí? Prueba cada una de las funciones que yo le estoy entregando. O si Ok, en específico uno puede decirle qué archivo y qué función probar. Ahí, en este caso ahí. vale, vale, gracias. ¿Ya? Ok, y esto es re bueno porque así vamos verificando que esto funciona y después podemos llegar y usarlo porque sabemos que funciona como debe funcionar, como está definido. Entonces, usualmente hay una retroalimentación de cómo definir estos test unitarios y cómo definir la implementación, pero como el canon es que uno primero escribe el test y después va implementando esto, pero no siempre ocurre. A veces uno escribe el código y va escribiendo los tests a medida que va apareciendo el código. No es como tan reglamentario. Lo que sí es que es recomendado, muy recomendado hacer estos tests unitarios para ver qué pasa con cada cosa. ¿Qué voy a ahora probar? Voy a probar la suma. Y la suma, voy a crear dos vectores, voy a sumarlo y tiene que resultar algo cierto. Vector 1, vector 2. Y este es con 3,5. ¿Ya? Vamos a crear directamente un vector 3, que también va a ser un vector. Y va a ser la suma de los dos. 2 y 6. ¿Ok?
Y tenemos que verificar que vector 1 más vector 2 es igual a vector 3. Ahora, como esto está con data class, posiblemente esté ya implementado. Pero vamos a ver qué pasa. No, no está implementado. ¿Ya? Entonces, si no está implementado, tenemos que implementarlo. Y lo vamos a hacer de la manera siguiente. Y es re sencillo porque es así. Def, método mágico, A. Self. Que va a entrar un vector 2, un vector. Y que va a retornar un vector. En este caso, de los métodos mágicos, y estamos haciéndole typing, va a usar el vector que está definido ahí. Es medio enredado, pero bueno, es Python. En este caso no, si no lo pusiéramos esto, empieza a reclamar. Pero hágalo así. Definan el tipo separado de la clase aunque tenga el mismo nombre. Ya. Y aquí es re básico porque vamos a definir los parámetros y vamos a sumar uno a uno. Self.x más v2.x. Self.y más v2.y. Self.z más v2.z. Y nos falta definir, como esto es un diccionario, las llaves. X, Y, Z. Y retornamos vector con doble asterisco parámetros. Ya. Y como ven, aunque este tema es como un poquito especializado, nosotros que ya tenemos el conocimiento de qué significa cada cosa en el lenguaje Python, estamos entendiendo qué pasa. Sabemos que esto es un diccionario y que aquí estamos entregándole expandido el diccionario al vector. Y que las llaves de cada diccionario son X y Z. Y se ve súper lindo. Entonces ahora vamos a probar qué pasa con la suma de vectores. ¿La suma de vectores es un vector? Sí, correcto. Pineda, ¿Sí? hay preguntas en el chat. Ok, expresa. Y por favor, léela, por favor. ¿La clase y el tipo tienen que tener el mismo nombre? En este caso, lo que recomiendo es que sí, porque está expresando lo mismo. Es solamente porque Python se confunde cuando uno no tiene esto y le da vector, es porque acá esto no existe. Vector no existe hasta que termina de reconocer la clase entera. ¿Ya? Ah, claro, porque y ahí tampoco le podría decir que lo que entrega es self. En este caso este. Claro, ya, ok. Entonces, primero hago que exista un tipo vector, que no va a hacer nada en realidad, sino es solamente para entregarle el tipo. ¿Ya? Porque ahí ya existe el tipo vector. Pero una vez que la clase exista, el tipo vector se va a sobreescribir. ¿Y cuándo existe la clase? Cuando termina de leer esto. Tiene que leer entera la declaración para que exista la clase. ¿Se entiende? O hago un dibujo. Yo sí lo entiendo. Ya, confío en ti. Ya. Lo siguiente que vamos a implementar es la resta. Y la resta es sub, de subtraction. Todo esto es inglés, es cosa del English. No sé, me tienen que perdonar. Ahí, con menos. Y así de simple. Se implementa la resta. Y por otro lado, implementamos el test unitario de resta. Ok, en este caso va a ser vector 2 menos vector 1 menos vector 2 y el vector 3, la resta de eso va a ser 0 y menos 1.5. Y así de simple. Como ven, el puro nombre es para meter miedo. Y esto me equivoqué en algo. Menos 1.
son pequeños scripts que verifican algo. Entonces uno le da valores y ve que todo calce como tiene que calzar. Ahora estas cosas son bien sencillas y hay módulos de creación de test complejos que verifican casos especiales y todo. Pero para que aprendamos a manejar esto, está bien. El siguiente punto es escalar. Ya, entonces vamos a implementar el test escalar. Def test vector escalar. Y x igual 1.0, igual a 2.5. Vector 1 igual vector x, y. Y en este caso, la multiplicación por el número tiene que ir por la derecha, ¿ya? Porque es el objeto operado con el elemento que sigue. Y esto tiene que ser igual a un vector 2, en que directamente le voy a entregar 2 y 5. O sea, 1 por 2 y 2,5 por 2. Y verifico que sea vector 1 igual al vector 2. Ahora corro el test unitario. Esto no está soportado. ¿Por qué? Porque no está implementado. ¿Cómo se implementa? De nuevo, método mágico. Multiplicación. Self valor igual float. Y retorno un vector. Y va a ser x es igual self x por valor y igual self.i por valor. Z igual self.z por valor. Y retorna vector x y z. Como ven, no es reglamentario que siempre uno construya el diccionario así. No puede hacerlo así tampoco. Y ahora verifico con el test unitario que hay. Y resulta que también pasa el test unitario. Como ven, también estas cosas de los métodos mágicos son súper potentes y muy sencillas de implementar. Hay que darse el tiempo de entender bien qué es lo que uno quiere. ¿Qué otra operación? Por ejemplo, la potencia. Mira, ¿Sí? tengo la duda de que esta es mía, porque hay otra en el chat que después ¿Ok? voy a leer. Eh, ¿cómo se sabe cuándo? Bueno, entiendo de que cuando no lo soporta, nosotros tenemos que crear la función para que básicamente la soporte y podamos llamarla. Mm. Pero, ¿cómo le vas poniendo los nombres? ¿Cómo sabes cómo se llaman? Porque está en la documentación, po. En los enlaces que les dejé y bueno, está lleno de esto, pero estos son nombres estándar que el Python Ok, entiende que cuando uno implementa esto, cuando uno opere con el símbolo, va a inmediatamente transcribirlo a una operación así. vale. ¿Ya? Vale. Otra pregunta. Y en el chat dice, el test es básicamente para saber que el objeto que creamos funciona con sus métodos. Exacto. Cada test verifica una característica, o poquitas. ¿Ok? Eh, Va haciendo cada test. Cuando tú Claro, ejecutáis test, va ejecutando todos todas los las tests, funciones, todos los tests. básicamente. Por eso te cuenta ahí cuántos tests ha ejecutado. Ay, ok. Uno puede pedirle la descripción, creo que era con eso. O guión B. O guión. Isaías también Ahí. pregunta, disculpe, Isaías también pregunta por las características, son esa operación entre los vectores. Sí. Sí, o sea, un vector matemáticamente está definido como lo que le describí y más cosas, ¿ya? Pero para la solución al problema que queremos resolver, necesitamos sumar vectores, necesitamos escalarlos, necesitamos restar vectores y así. Algunas operaciones específicas, compararlos también, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos implementando vector. Además que existen implementaciones ya hechas y mucho mejor, pero a modo de aprendizaje, esto está súper bueno porque nos hace aprender dos cosas a la vez. La implementación de los métodos mágicos y también los test unitarios, que básicamente deberían ir de la mano. O sea, hay que verificar cada cosa que uno hace. Y el mejor modo
de verificar es implementando estos tests. ¿Ya? ¿Había otra pregunta? ¿No? Ok, No, creo bacán. que no. Ya, entonces con el guión BB es posible ver una descripción más detallada de los, de los tests que va pasando. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a implementar? Vamos a implementar que en este caso el vector se, el vector se ponga al cuadrado o vector a la 5, o sea, el exponencial, la potencia, solamente sobre un escalar. Es reparecido a la multiplicación. Entonces, vector POW x es igual a 1.0 y igual 2, vector vector xy en eso, y esto se queda en 1 y 4. Entonces el vector 1 elevado al cuadrado con este numerito. Esta es una operación no muy bien definida en los vectores, porque sería como multiplicar vector por vector y sumarlo, pero en este caso lo definimos como a modo de uso. ¿Ya? Entonces esto va a resultar en eso. Y nos falta multiplicar la potencia, que es POW. Def POW. Set. Valor. Loads. Vector. Aquí x es igual a self.x. Valor. Igual self.y. Valor. Z igual self.z. Valor. Y retorna un vector x y z. Y esto, si lo guardamos en los dos archivos, pasamos a verificar y pasa 5.3. ¿Ok? ¿Qué más podemos implementar? La división. La división es multiplicar por el valor, pero dividir. O sea, 1 por el valor que vamos a entrar. Entonces, repareció a la multiplicación, la división. Y para implementar la división se implementa el método que se llama trueDiv. Y en este caso, división. Si el valor es 0, va a levantar un error, una excepción. Como ya deben saber, el 0 no puede ser. Y el test de esto va a ser de la manera siguiente. Def test vector división x es igual a 3.0 igual 9 vector 1 igual vector de x, y, y al tiro de 1 lo divido en 3. El vector con el que tengo que verificar va a ser vector 1 y 3. Y entonces digo assert vector 1 igual vector 2. Y de nuevo, by 3 y pasa el sexto test. Ya. ¿Qué más tengo que verificar? El tamaño, el módulo. ¿Ya? Entonces, vamos a implementar acá arribita. Esto lo acabo de descubrir ahora en Python, que permite escribir métodos así, con, con la ñ. Y es re interesante porque funciona, pero no es tan recomendable, obviamente. Entonces, el tamaño va a ser return mat sqrt self.x al cuadrado más self.y al cuadrado
más self.z al cuadrado. O sea, el cuadrado de cada lado, o de cada valor. Y la raíz de eso. Y eso va a ser el tamaño. Ahora, ¿cómo verificamos el tamaño? Test vector tamaño. Para verificar el tamaño, basta con entregarle algunos valores conocidos, como 3, 4, y el tamaño del vector va a ser de 5. Aquí sí. Tamaño igual vector.tamaño asserts tamaño igual así. Entonces, es re sencillo porque como son triángulos y esto es una ley ya, Pitágoras, esto siempre va a existir. Y pasa al siguiente test. Siguiente test, Hay una pregunta. ¿sí? ¿En qué caso levantaría un error el test solo cuando no está implementado? Cuando lo que estoy implementando no funciona bien. O sea, registra el test registra los que pasan y los que no pasan y los que fallan. Y te hace un reporte de lo que falla. ¿Entiendes? Ya. Entonces, Sí. ahora, ahora que ya tenemos implementado las acciones básicas de un vector, vamos a ver otra cosa que es necesario conocer de vector. Tenemos el plano cartesiano. Tenemos un vector ahí, para allá, y otro vector para allá. Uno va a ser el B1, otro va a ser el B2. Y queremos saber cuánto hay desde aquí hasta ahí. Ya. O sea, la distancia. Distancia. Una D. ¿Ya? Y esto puede ser cualquier ángulo. Entonces no es directamente sumar las magnitudes al cuadrado y sacarle la raíz, sino ir eje por eje. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? De la manera siguiente. Y el operador distancia no existe en Python, entonces vamos a usarlo como método. B2 con vector y vamos a retornar un float. Ahí vamos a ver que no solamente el float, sino algo más. Ya. Entonces, la distancia. El resultado, primero, hacemos la diferencia. Si vemos el gráfico acá, lo que necesitamos acá es B1 más B2. En cambio, en la otra diagonal es B1 menos B2. Ya, sacar la diferencia de los dos. B self, en este caso, menos B2. E inmediatamente va, como está implementada la diferencia por acá arriba, va a ocupar eso. No tengo que preocuparme de más. Y sobre la diferencia saco el tamaño, porque va a ser otro vector. Esto es otro vector. Y ese vector lo voy a cargar en lo siguiente. La diferencia va a ser un vector. Ok. Ok. Y retorna resultado
punto tamaño. ¿Ya? O sea, el tamaño de este vector, la norma. Vamos a ver si es verdad. Def test. Test vector distancia. X es igual a 4, y igual a 5. Vector 1 es igual a x, y. X es igual a 1, y igual 1. Vector 2 es igual a vector x, y. Y voy a calcular la distancia. Distancia entre vector 1 y vector 2 va a ser, perdón, va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque es 4 menos 1, 3, y 5 menos 1, 4. Y queda un vector de 3 y 4, y la magnitud de eso va a ser 5. O sea, acá en los test estamos probando con cosas que son fáciles de conocer, que ya conocemos por defecto. Y además lo vemos al revés. Vector 2 con vector 1 también tiene que ser igual a la misma distancia. Es indiferente. Vamos. Y eso pasa bien. ¿Ok? Entonces, la distancia es un tamaño también. Tiene que ser un valor positivo. Ya, y por último, el último método que nos necesitamos es método normalizar. Entonces está el vector b igual x y z. Sabemos que la norma va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tamaño. Entonces el vector normalizado va a ser la norma por el vector tongo. X y tongo, z tongo. Y esto era igual a x partido en la norma. Igual y partido en la norma. Igual a z partido en la norma. La norma. ¿Alguna pregunta? Acá Isaías, acá Isaías está preguntando si en el caso sabemos el resultado para hacer los test, siempre tenemos que saber el resultado. Y también pregunta también, ¿podemos testear sin saber el resultado? Es que en este caso son triángulos, entonces sí sabemos el resultado. Tienen que ser resultados verificables, ¿ya? Que sean cosas que podemos verificar, que sabemos que son, ¿ya? Tú puedes tener una base de datos que sabes que son ciertos, entonces puedes comparar y verificar que tu programa está funcionando respecto a eso. No es necesario que sepas de antemano todo. Tienes que, de alguna manera, tener antecedentes para comparar y verificar que tu programa hace lo que tiene que hacer. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, def test vector normalizar. Y para verificar la normalización, vamos a lo siguiente. X es igual a 3, igual a 4,
vector b igual vector de x, y. Y el vector normalizado tamaño igual b punto tamaño. Entonces quiero b norm es igual b punto normalizar con un tamaño. ¿Cómo? A ver si con esto me sirve. Bueno, da lo mismo. Porque aquí vamos a ver algunos trucos de desarrollo de test unitario. Entonces, esto tengo que verificar que assert b.norm.tamaño igual a 1. Esa fue la condición. Entonces, si eso se cumple y si la función normalizar está bien implementada, entonces estamos en lo correcto. Y lo implementamos arriba. Self r float y retorna un vector. Acá if r mayor que 0, valores es igual a b dividido en r por b in set.items. Acuérdense en la tupla. Y retorna el vector con asterisco valores, porque fue una lista. X y Z. Else, si no pasa eso, else retorna, en este caso voy a entregar un vector 0, 0, 0. Porque quiero. Pero podría ser levantar una excepción. En este caso no lo vamos a hacer. Y eso ya está ahí. El test y la implementación. Y vamos a ver si corre y cumple con lo pedido. ¿Ok? Lo que es re interesante porque estas son reglas matemáticas. Entonces, la regla matemática de un vector normalizado es que el vector normalizado, el módulo de eso es igual a 1. Lo que es maravilloso porque hace que todo vaya calzando. Y como ven, las matemáticas sí son necesarias. Y la física. Ahí depende del área que ustedes se dediquen para la programación, pero este es un caso relativamente sencillo y extenso como para ver distintas variantes de esta dinámica que significa implementar una solución paso a paso y los tests unitarios que nos permiten verificar que cada una de estas cosas están funcionando de manera correcta. ¿Ok? Ya, hasta aquí el vector funciona de maravillas. ¿Alguna duda? Ya, pasamos a lo siguiente. Yo, ¿Ok? disculpa, tengo la duda de cómo entiende el test, qué función tiene que leer. Por ejemplo, no sé, pues abajo tenéis el test vector normalizar, Ujú. pero en el código no se llama a sí mismo, pues. No, pero acá la llamo. El PyTest Ah, no sabe, ni siquiera tiene idea qué está haciendo, pero es un nombre nomás. Solamente adentro el código tiene que tener sentido. En este caso llamo normalizar, que es la única acción como diferente que estoy haciendo. ¿y dónde estaría normalizar en la otra? La implementación es acá, Ajá. método normalizar. Ah, ya, listo, ¿Ya? listo. Ya, ya, gracias. Acá. Ya, entonces, eh, con esto ya vamos a hacer un jump, un salto de vector a vector normalizado. ¿Y por qué? Porque es más fácil en términos físicos trabajar con vectores normalizados que
directamente con vector. Entonces, incluso vector normalizado va a ser hijo de vector. Padre, hijo. Y lo que también es re bonito en términos de programa. Entonces, vamos a hacer acá otro archivo que va a llamar aquí, aquí, vector normalizado. .py. Y va a ser menos extenso que el vector inicial. Y acá en test también. Test vector normalizado. .py. Ok. Y vamos a buscar el init porque también tenemos que llamar ahí from.vector normalizado import vector normalizado. Y así se va a llamar la clase, vector normalizado. Vector normalizado. Y la implementación de esta va a ser más cortita, pero va a tener todo lo que tiene vector. ¿Por qué? Porque es una clase hija. O sea, perdón, no va a tener una clase hija, sino va a tener un atributo que va a ser vector. Y otro atributo que va a ser la magnitud, que es lo que necesitamos en realidad. El sentido no lo vamos a ocupar acá, como los signos, pero vamos a ver en qué momento podemos meterlo. Si no, no. Ok, entonces hay dos valores re importantes, magnitud y dirección. Y en la dirección va a estar el signo de cada eje, entonces ahí va a estar el sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, normalizar. Y para normalizar, vamos a crear en vector una función extra que se va a llamar par. Y como su nombre lo indica, def par self. Vamos a primero sacar el tamaño, self tamaño. Y luego retornamos una tupla que va a ser el tamaño y self normalizar con el tamaño. Entonces como que desacoplamos lo que el mismo vector lo desacoplamos por su tamaño y su dirección y sentido. Acá también vamos a decirle que va a retornar tuple, float y vector. Ok, entonces acá a la derecha en vector normalizado vamos a llamar eso, porque ese par lo vamos a ocupar varias veces. Def, como es un data class, usamos post init. Self con args y con kwards. Esto va a ser m, b igual self dirección par. O sea, aquí el truco es un truquero, porque lo que le voy a entregar a vector normalizado puede ser una magnitud y cualquier vector. Pero después de inicializar el objeto, voy a calcularle a dirección, voy a sacarle el m y el b, la magnitud y el vector. Y lo voy a reasignar así. Self.dirección es igual al vector normalizado. Y self.magnitud voy a multiplicarla por m. Entonces así, por más que yo cambie o le entregue cualquier cosa, cualquier magnitud y cualquier vector a vector normalizado, esto me lo va a terminar normalizando acá, antes de poder usarlo en lo que yo necesite. Ya, ¿y eso cómo lo verifico? Test. Hay unos cuantos tests. Acá. Entonces, ¿cómo se verifica eso? Acá voy a importar en test vector normalizado. Voy a crear def test vector normalizado. Y voy a ponerle x
X es igual a 3, Y igual a 4, B igual vector 3,4. Vector normalizado es un vector normalizado de 1, B, SB, el mismo B lo entrego a vector normalizado, y M es igual B punto tamaño, B punto tamaño, tamaño que tiene que ser igual a 5, y asserts M, 5, tiene que ser igual vector normalizado punto magnitud. Magnitud. ¿Qué es esto? Ya, es el tamaño. ¿Ok? Y por más que le haya pasado 1 acá, esto va a terminar siendo 5. Y lo podemos verificar. Ahí. Y esto no funciona. No funciona. Tengo que importar. Tengo que importar de vector. Ahí. ¿Dónde está vector? ¿Dónde está vector? Todos reclaman. Ahí sí. ¿Ya? Maravilloso. Entonces hay podríamos decir una compatibilidad entre vector y vector normalizado mediante esta operación que lo verifica. ¿Ok? ¿Qué más? Otra verificación. Def test vector normalizado a vector. O sea, puedo pasar de esta clase, vector normalizado, a un vector de manera equivalente. Entonces yo aquí voy a ir más rápido, porque ya conocemos de qué estamos hablando. Le copio esto y verifico que el vector que estoy creando entra ahí. ¿No está lo mismo? No, acá. Ahí. El vector normalizado a vector es igual a esto. A esto, al B que le estoy entregando ahí. ¿Y de dónde sale punto vector? Es un atributo que lo voy a declarar como propiedad. Property. Def vector. Set. ¿Y qué entrega aquí? Es re fácil. Es como juntar todo. Self.vector. Self.magnitud. Y sabemos que el vector opera en la derecha con magnitud, como multiplicación. Ya está verificado. Y eso también tiene que pasar. Y no pasa. A ver. Self. ¿Dónde estoy llevando? ¿Aló? ¿Se cortó algo? Sí, pues es que acá no se ve, pues. Ya voy a conectar de nuevo. A ver. Ya, ahora sí. Dale, Puta, Zafra. Ahora voy a sí. echar al compa, weón. Ahí volvió. Vale por Ahí está. avisar. O si no, habría seguido transmitiendo. Voy a... Yo te estaba hablando por el chat, pero Es que no se menos ve, mal pues que se me sí. ocurrió llamarte, weón. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿en qué habíamos quedado cuando se desconectó esto? ¿Se acuerdan? Estábamos creando el vector normalizado, si no me equivoco. Uf, ya. Vector normalizado. Entonces, el vector normalizado
tiene que tener la magnitud es lo que carga con el peso y la dirección es un vector que tiene el sentido y la dirección, pero cuya verificación hacemos que la magnitud de ese vector normalizado sea igual al tamaño del vector que va a entrar. O bien otra verificación que el vector assert bn.tamaño igual a 1. Esa otra verificación, que el tamaño del vector sea igual a 1. Ahí. Ya. Ahí. Aquí, ajá, bn.dirección. Ahí. Ahí sí. Ahí no está pasando 1. Transformar el vector normalizado a vector. ¿Y por qué? Porque aquí tiene que ser dirección por la magnitud. Ahí sí. Y no. Ahí hay un self que no tiene que ir en el test. Ahí sí. Entonces, de esta manera yo puedo volver a transformar el vector normalizado a un vector de este tipo. Ya estamos haciendo como la retrocompatibilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá. A la izquierda está vector, a la derecha vector normalizado. Le implemento también par, un property. Return cell.magnitud, cell.dirección. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿Duda? Ok. Sí, vamos. Ya. Vamos paso a paso aprendiendo. Ya. El par y el test sobre par no es necesario. Vamos a implementar la multiplicación. Ok. Mm, Acá. Los métodos mágicos de test de vector normalizado. Voy a copiarlo así para que lo hagamos rápido y vayamos entendiendo. Porque ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, tenemos multiplicación. Se multiplica de la misma manera como con vector, pero en este caso el valor aquí se va a multiplicar con la magnitud. ¿Ya? Y el vector normalizado, vamos a retornar aquí otro vector normalizado que va a tener la nueva magnitud, que es la multiplicación de las magnitudes, por la misma dirección. Una multiplicación no va a afectar la dirección. Voy a declarar este vector normalizado acá arriba para que no me reclame. Normalizado. Y bueno, la división es prácticamente la misma operación que que multiplicación, solo que en vez de multiplicar cambia por el signo de división. La suma es la misma, pero se suman vectores en que, tengo este vector. O sea, esto lo transforma a vector. Vector normalizado 1 se transforma a vector. Y vector 2, vector normalizado 2, también se transforma a vector. Y acá también vector. Y esto es la suma y la resta es lo mismo. Y este self.vector viene de aquí, que es entregar el vector normalizado como magnitud por la dirección. O sea, todo en uno, todo junto. Luego de eso,
tengo el resultado, extraigo el par, que es la magnitud con la dirección normalizada, y lo retorno como un vector normalizado. ¿Ya? Y esto también podría bastar con... yo creo que eso está bien. Ahora, este par es un método que al final lo voy a asociar a una property para usarlo directo sin llamarlo como método. Y en los tests, en alguna parte lo ocupo. Par, no, ya, ahí. Entonces siempre que llamo par va a ser un property. Ahí también. Ahí. Y vamos a ver si me pasa el test. Y ahí me pasa también los tests de vector normalizado. Pero acá me falta el resto de los métodos de verificación de vector normalizado. Lo voy a copiar también. Vector normalizado, vector. Acá. Ahí está. Entonces estos tres métodos. Voy a copiarlo acá, a la derecha, arriba. No, aquí. Ahí. De vector normalizado a vector. Ahí. Vector normalizado que multiplica. Vector normalizado que suma. Vector que resta. Y eso. Vector que suma, que resta. Y yo creo que ahí están los tres. Y ahí. Ya. Entonces, bueno. A fin de cuentas, hay un montón de test de vector y otro montón de test de vector normalizado. El que vimos paso a paso es vector normal. ¿Ok? Y ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Primero, PyTest. PyTest le genera esta cosa de reporte con guión BB. O si no, el resumen como sumario. Ahí. ¿Qué más? La implementación de los métodos mágicos requiere que tengan claro qué va a entrar y qué van a retornar, como en cualquier método. Y así pueden definir, va a entrar un número o el objeto mismo va a retornar el objeto u otro valor. Tienen que saber bien y que esté bien definido. En general, lo que, lo que yo he visto y he usado son cosas así. Que o entra un valor numérico y se opera con el objeto y retorna el objeto escalado o otra cosa. O bien se opera como suma y resta con el mismo objeto para retornar otro objeto del mismo tipo. ¿Y eso cómo se define con las definiciones matemáticas? En este caso trabajamos con definiciones matemáticas de vector. Pero depende del mundo o la solución que estén abordando. Tienen que tener claro el objeto con que están trabajando y cómo va a operar consigo mismo. Por ejemplo, si ustedes necesitan operar volúmenes, imagínense un estanque. O el objeto estanque. Supongamos que lo cree. Y un estanque así. Y tiene un volumen. Volumen. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen otro objeto estanque chico, como un vaso, que también es un estanque, y tiene un volumen B0, y tienen que calcular cuántos vasos tendrían que usar para extraer todo el volumen del estanque. Entonces pueden hacer
implementar sub y add sobre el objeto volumen o sobre el objeto estanque. Ahí depende como quiera. Entonces, aunque esta cosa de los métodos mágicos no sea algo esencialmente necesario, lo que sí es importante es que uno puede resolver problemas de manera descriptiva usando este tipo de implementación y uno puede como definir con claridad de que en este caso del estanque, lo que estamos haciendo, al restarle un vaso al estanque, se le está extrayendo un tanto de volumen que ya está definido. Entonces, eso es lo que nos provee este tipo de implementación. Ya, de momento, ¿alguna duda? ¿Duda dudística? Yo no por ahora. Ok, súper No bien. por acá. Ya, ya señores. Entonces, ¿qué tenemos? Sumario. Tenemos vector y tenemos vector normalizado. Y podemos lo más bien pasar de vector a vector normalizado y de vector normalizado a vector. Tenemos operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, esto, el exponencial, logaritmo, división, comparación por igual, etcétera. Otras cosas que no me acuerdo, pero está. Entonces, ahora sí corresponde preguntarse, estas son cosas muy abstractas, ¿de qué nos sirve esto? Sirve esto para resolver el problema de los dos cuerpos. ¿Cómo se hace eso? Primero en la física, es la física clásica. Cuando existen dos cuerpos, M1 y M2, hay una fuerza que ejerce M2 sobre M1 y también la misma fuerza en sentido contrario. ¿Y qué podemos decir? Es un vector, también es un vector. Entonces la fuerza es un vector. Entonces, ¿podemos usar lo que ya implementamos? Sí. Además, ¿qué tenemos acá? Magnitud. Magnitud en 1 es la misma que magnitud en 2. Esta de aquí. Pero el sentido de 1, si le decimos más a la derecha, el sentido de 2 es inverso. ¿Ok? ¿Y de qué nos sirve todo esto? Cuando tenemos un cuerpo que se mueve con con algún patrón, alguna ruta, algún movimiento específico. Movimiento. Uno puede describir el movimiento. Y el movimiento, por definición, es el cambio. El cambio en la posición.
Entonces, ¿cómo se describe eso? Si tenemos esto aquí y se va moviendo, en el momento siguiente vamos a ver que está ahí y en la misma curva del movimiento del objeto. Entonces podemos decir que en dos tiempos distintos el objeto está en distinta posición. Si nosotros decimos que hay un punto de referencia, X sí, aquí está el 0,0. Acá igual. También podemos ubicar el vector de posición del objeto. Pongámoslo, un vector P en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Y P en T0 va a ser distinto a la posición en T1. ¿Por qué? Porque obviamente el objeto está en una ubicación distinta. Entonces, también vector posición es algo que nos permite describir la ubicación del objeto. Ahora hay más. Si tenemos el objeto ahí en T0 y el objeto ahí en T1, en una curva, y tenemos el origen aquí de referencia, P0, P1, nos vamos a encontrar de que hay una diferencia. Delta P igual P1 menos P0. Y si esa diferencia le asignamos sabemos que hay una diferencia de tiempo, un cambio en el tiempo, ese cambio en el tiempo entre T1 menos T0 va a definir lo que es la velocidad. Otro vector. Ese vector que hay ahí que nos permite ver la diferencia del cambio es la velocidad. Ahora, cuando esta cosa pasa así, y después así, después así, y después así, y después así, es que no solamente hay un cambio en la velocidad, sino todo lo que es la trayectoria está sufriendo una aceleración. Y eso también se puede describir como, si esto es como otro vector, P0, P1, P2, ¿aquí qué color ocupo? Se me acabaron los colores. Ahí. V0, V1. Hay otro vector que es la aceleración, que va a ser V1, el cambio de la velocidad, en T2 menos T1. Porque acá estamos en T2, acá estamos en T1. Esto es pura descripción. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿qué magnitudes tenemos? Tenemos posición, P. Tenemos velocidad, que también es un vector, V, que es la diferencia de la posición en el tiempo. Tenemos aceleración, que es A, que es la diferencia de la velocidad en el tiempo. Como ven, esto
empieza a ser como progresivo. Y hay otras magnitudes de este tipo, como el cambio de la aceleración, pero no le interesa porque no es tan común. Ahora, como conocimiento general, la fuerza es igual la masa por aceleración. Entonces, es otro vector. Ok. Ya. Hasta aquí, ¿estamos más o menos claros de qué estamos hablando? Sí, Al final, todo esto sí. es vector. Y en la física, los vectores sirven para describir el movimiento de partículas o de objetos. Y en este caso, la forma más general de describir los objetos es mediante la posición, la velocidad, la aceleración y también la fuerza, que es la magnitud esencial. Y todo esto tenemos que considerar de que tienen una unidad de medida. En el caso de la posición metro, esto es metro partido en segundo, esto es metro partido en segundo cuadrado y esto es kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Ok? Y esto igual a newtons, las magnitudes. Y esto me lo pasaron hace mucho tiempo, así que puedo tener errores, pero no, está bien. Ya. Entonces, con esto, antes de meternos a programar, porque lo que vamos a tener que hacer es programar heredando de vector, el vector como abstracto. eh, Tenemos que programar posición, velocidad, aceleración y la fuerza. ¿Qué es importante acá? Otra magnitud, el tiempo. Tiempo en segundos. ¿Ya? Porque está metido aquí, es un pequeño demonio. Ahí, ahí. Y es la única forma de definir que algo está cambiando. Porque en distintos instantes el objeto está en distintas ubicaciones. ¿Ok? Entonces, volviendo al planeta Tierra. Tengo un pulso, ¿no? Ah, ya. Ok. Sistema Tierra-Luna. Esta escala, pero imagínense. Ya, la Tierra es un geoide y la Luna también. Hay una distancia del centro de la Tierra a la Luna. Pero si nosotros decimos que en el origen de la Tierra, el centro de la Tierra, está nuestro punto de referencia, esa distancia también la podemos decir que es un vector. También podemos decir que la Tierra tiene un radio un RT y la Luna tiene un RL. Y además, por conocimiento de física, sabemos que hay una relación de fuerza entre las dos. Y esto tiene una masa 1 o masa de la Tierra y esto tiene una masa de la Luna. Y esto se puede describir con esta fuerza, la fuerza como menos G, la masa de la Tierra por la masa de la Luna, partido en la magnitud al cuadrado de R tongo. Y este R tongo es un vector unitario. Vector unitario o normalizado. ¿Ok? Entonces, además, sabemos que la Luna no está estática ahí, se está moviendo. Está moviendo. Bien. Entonces, nosotros vamos a decir que
esto, este punto de acá va a ir cambiando. Y puedo dibujar la luna por acá en otro tiempo. Ahí en T0 está horizontal, en T1 va a estar ahí. Y también esto va a tener una distancia vectorial. ¿Cómo describo esa distancia vectorial? La magnitud por R gorrito, el vector unitario. ¿Ya? Básicamente eso. Y ese R unitario, de R unitario, supongamos que no tiene como oscilaciones en Z. Entonces va a ser X unitario y unitario. Eso básicamente. Y eso se va a escribir con una serie de ecuaciones. ¿Ya? Que no la vamos a ver porque lo importante a tener claro es que por medio de los vectores que describimos anteriormente, acá estos vectores y vector normalizado que ya están implementados, vamos a poder implementar posición, velocidad, aceleración y fuerza. Y al tener eso, al tener implementado eso, podemos obtener, ¿qué cosa? Lo que se llaman las ecuaciones de movimiento de la luna en un tiempo t. ¿Ya? O sea, vamos a hacer el cálculo numérico de esto y eso se va a traducir en pintarlo en el canvas. ¿Ok? Entonces, ya. ¿Les parece si seguimos la otra clase? Porque igual va a requerir un tanto de trabajo. Ya, bacán. Vale, Ok, vale. Ya, ok. ¿y les quedó claro lo de hasta ahora? ¿Cuál es el plan? Sí, sí, yo creo que hace falta es practicar nomás. Sí, es que por eso vamos sesión a sesión. Pues entonces la idea es que le hagan un repaso a esto de lo que vimos, que fue como la implementación de vector y todo, y hagan pruebas con eso, ¿ya? O definan nuevos test unitarios. Y traten de ir entendiendo esto como la parte de la teoría física y cualquier duda vamos a ir conversando, porque hay videos, está lleno en YouTube de cosas que explican mejor esto y de manera más visual.